ir conociendo, ¿no? Eh, Digo yo, ¿cómo Dios conecta rápidamente con cuando hay una generación que tiene una sana demanda de, de oírle a Él, ¿no? Sin religiosidad, sino no, de oírle a Él genuinamente, saber que, saber que es Dios. Yo creo que esa es la gran diferencia. Eh, Aprender a oír a Dios. Uno va entendiendo que Dios nos habla en todo tiempo, en todo momento, todos los días. El tema es poder identificar. Imagínense que hoy quizás Dios no tiene una voz audible para con nosotros como fue con los personajes bíblicos que tenemos más en el Antiguo Testamento, pero hoy, sin embargo, Dios nos sigue hablando. Eh, como hace un rato, poder identificar y es un desafío como generación, porque más allá de la persona, tenemos que oír a Dios. Tenemos que identificar en qué momento es Dios. Imagínense que nosotros no tenemos un vocabulario celestial. Tenemos un vocabulario natural, terrenal y humano, y sin duda que reconocemos que en ese vocabulario y en esos conceptos que tenemos nosotros como seres humanos, es muy limitado lo que podemos hablar de Dios, ¿sí? Por eso es que siempre Dios se presenta con una revelación ante una generación que tiene, como decía recién, el hambre y la demanda sana de entender hacia dónde Dios quiere ir llevándonos. ¿Alguien puede cerrar la puerta que quedó abierta? Un lince de acá primero. Ustedes no ven porque están de espalda. Y digo, qué interesante que es ir entendiendo conceptos que parecen tan simples, pero que son tan profundos, ¿no? En esto de estar en Cristo, eh, en esto de, yo no olvido el sábado último que no fue el pasado, sino el anterior, en el cual tuvimos nuestra última impartición, por así decirlo, y hablábamos de una generación que debe recuperar la necesidad de lo que significa conocerle a Él, ¿no? Conocer a Dios. ¿Qué significa eso? Y eso no es me congrego, me compré una Biblia, sino es conocerle a Él, ¿no? Y conocerle a Él muchas veces nos desafía porque Él no es como nosotros. Sus pensamientos son más altos, todo lo que Dios tiene es mucho más alto, es muy finita nuestra mente al lado de eso. Entonces, creo que en ese conocerle a Él nos vamos rindiendo de una manera tan grande cada vez más que vamos madurando a la vida de la fe, ¿no? De eso se trata, rendirnos para madurar. El día lunes que tuvimos el encuentro café, el tercer encuentro café con los varones, estuvimos hablando un poquito acerca de máxima prioridad, ¿no? Y decíamos, qué bárbaro, muchas veces no tenemos a Dios como una máxima prioridad, ¿no? Porque este mundo nos absorbe en ese sentido. El mundo absorbe nuestras prioridades. Y creo que no conocer a Dios nos hace que el mundo nos absorba más, ¿sí? Creyendo que las prioridades son aquellas que el mundo nos muestra, ¿sí? No como algo malo. Hay muchas cosas que vemos que no son malas o aberrantes para el ser humano, pero que sí nos impiden conocerlo más a Él, darle más tiempo de calidad y perfeccionarnos en el Evangelio. Sin duda que somos parte de una generación en este tiempo que necesitamos perfeccionar el Evangelio en nosotros. Cuando hablamos de perfeccionar, no hablamos de volvernos súper teólogos, no, sino de cosas simples, que es conocer a Dios. Porque si esa es la vida eterna, yo necesito conocer a Dios.
Porque ahí hay un principio. Si conocer a Dios es la vida eterna, o sea, lo primero que me saca es que la vida eterna es cuando me meta en un sobre de madera, ¿no? Y vaya con él. No, la vida eterna es hoy, hoy. Y dentro de esa vida eterna están los beneficios. Por eso es que conocerle a él es tan importante, porque ahí conocemos los beneficios. Y sin duda que conocer los beneficios nos lleva a otra palabra que parece muy simple, pero que es muy profunda y la terminamos hablando los otros días. Para todo aquel que en él cree, le es posible. Así dice, ¿no? Así compartimos los otros días. Y quiero seguir un poquito en esto, porque el creer suena una palabrita como muy simple, pero todo lo que se logra hacer posible en nuestra vida es por creer. O sea, que lo que no está pasando en nuestra vida es porque no estamos creyendo o no estamos creyendo bien. Que esa es una gran diferencia. O sea, que yo vaya a un lugar llamado iglesia, me congregue todos los domingos, todos los sábados, no quiere decir que yo esté creyendo bien. ¿Está? Por ahí llegué a un lugar, a una comunidad de fe, y quizás Dios hizo una obra en mi vida, en mi salud, ¿no? Que eso lo vemos por años, los que por lo menos estamos hace años caminando en esta vida de fe, nos damos cuenta y lo decíamos el otro día. La salud que viene de parte de Dios para una persona no es porque está enferma, sino porque cree. ¿Sí? El bienestar que Dios nos quiere llegar a propinar o expresar en nuestra vida no es porque somos pobres, sino porque creemos. ¿Ven? Una gran diferencia. No es la necesidad. Dios nunca ve la necesidad de una persona. Dios lo que está esperando es que creamos. Por eso necesitamos creer bien. Es vital creer bien. Porque imagínense, si yo creo que Dios hizo una obra porque me vio enfermo o me vio mal, yo ya estoy creyendo mal. Dios no hace eso. Dios no opera ¿cómo? Por necesidad. Dios opera por propósito. ¿Sí? Por eso es que muchas veces se cree mal. Yo comencé a ir a la iglesia y la verdad que me empezó a funcionar, ¿no? Conseguí un buen trabajo, me arreglé en mi matrimonio, no sé. Y vamos como creyendo que Dios está para esas cosas. Y ya el evangelio se empieza a diluir, ¿no? Entonces cuando Dios te quiere hablar de que necesitamos creer, que estamos en Él, por algo mayor que mi necesidad, ya ahí es como que el evangelio ya se puso complejo, ¿no? Ya no es para mí. Para mí es cuando se soluciona un problema en mi vida. Pero resulta que hoy nos damos cuenta que el evangelio vino para darnos a conocer de que Dios tiene un problema, sacando lo que suena fuerte, ¿no? Que Dios tenga un problema. Sí, Dios tiene un gran problema, como lo hemos dicho siempre. Él es espíritu y necesita un cuerpo para manifestarse y darse a conocer. Y esa es la iglesia. Pero la iglesia es aquella que se perfecciona, cree y lo da a conocer a Él. Por eso tenemos muchas veces testimonios de que, no del Hijo, sino testimonios de personas, no, porque ahí pasa esto, no, porque en ese lugar pasa esto otro. Bueno, quiero decirle que eso no es la iglesia. Donde pasan todas esas cosas es porque de alguna manera se ha creído mal. Se ha creído mal en Dios. Siempre lo decimos, Dios no viene a solucionarnos un problema a nosotros, sino que Él nos vuelve a insertar en la familia a través del sacrificio de su Hijo para que podamos llevar a cabo ese propósito eterno que es que Él sea conocido. Él quiere darse a conocer, ¿sí? Por eso es que hace todo lo que nos compartió brillantemente nuestro hermano Enrique, ¿sí? Da a su Hijo. Por eso cuando nosotros
no creemos en que Él es el Hijo de Dios, en que Él fue a la cruz por causa de... Todo eso es ir creyendo mal. Si yo no creo bien en eso, ya el Evangelio se desvirtúa. Entonces, quedamos en ese aspecto de lo que veníamos compartiendo. Jesús lo dijo en Marcos, decíamos nuevamente, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿no? Por eso vuelvo a esto, suena tan corto, tan básico, pero es tan importante. Y yo digo que el creer es prioridad, como decíamos el otro día, Jorge, el lunes cuando compartíamos, ¿sí? El creer es parte de la prioridad. Y el creer bien, miren, es algo que utilizábamos ese día lunes pasado en lo que compartíamos en el encuentro, y hablábamos acerca de Marta y de María, ¿no? Jesús pasa por la casa de ellas, la casa de Lázaro, y encuentra a sus hermanas, y hablábamos de esto, les compartía. Cómo María y Marta son dos, lo que nos trae esa historia cotidiana, ¿sí? Muy simple. Uno diría, bueno, Marta afanada, turbada, una palabra que se usó hoy, ¿sí? Esa palabra tiene que ver con enturbiar, embarrar el agua, embarrar, o sea, enturbiar lo que se quiere producir. Jesús llega a esa casa, Marta afanada, limpiando, haciendo cosas, y María dice que tomó la mejor parte. Pero mientras él no llegaba, María también estaba haciendo los quehaceres, ayudaba, ¿sí? Pero cuando llegó el Señor, se activó la máxima prioridad en la vida de María y dijo, yo necesito sentarme a los pies del Maestro y oír lo que está hablando. ¿Qué nos muestra esa historia cotidiana? ¿Sí? Dos tipos de personas, las Martas y las Marías, aquellas que son absorbidas por un montón de quehaceres que no terminan en mucho, y aquellas que prestan atención y ponen atención a lo que Dios está hablando. De alguna manera hoy sigue habiendo Martas y sigue habiendo Marías, que determinan darle prioridad a oír al Maestro, a oír al Señor, ¿sí? Y luego sí, quizás seguir con los quehaceres, ¿sí? Pero cuando le damos, imagínense lo que hablábamos, prioridad. Prioridad es algo que va primero, es algo que es importante, ¿sí? Porque después, ¿qué nos pasa? Se activa lo urgente. Pero lo urgente es por no haberle dado lugar a la prioridad. O sea, nosotros no estamos para las cosas urgentes. Las cosas urgentes es porque, ya, listo, sí, porque si no, no. Pero si hubiéramos tomado prioridad, hubiéramos oído, hubiéramos aprendido y no estaríamos pasando por urgencias, sino por prioridades. Yo creo que esta noche, como cada vez que nos reunimos, son días de prioridad, de manejar prioridad, alta prioridad. Bien, con esto en mente vamos a seguir. ¿Qué les parece? Decíamos que el Evangelio ¿se acuerdan qué era el Evangelio? Una cosa, una sola cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros como que nos íbamos acostumbrando a que el Evangelio eran muchas cosas? El Evangelio es una sola cosa, ¿Se acuerdan que decíamos? Hay veces que decimos, yo tengo un negocio cristiano, tengo un negocio de reino, soy un empresario del reino. No, soy un empresario. ¿Por qué le agregamos algo? Ve, ahí empezamos ya a dividir el Evangelio. El Evangelio es una sola cosa, Cristo operando en una persona. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia que recibe un ser humano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de esto, ves, empezamos a desmitificar qué son. Después, cuando vamos avanzando y entendiendo y conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta que sí, hay muchas formas, hay diversas formas de cómo el Evangelio se expresa, pero el Evangelio es una sola cosa, es Cristo. ¿Se entiende? Puede ser a través de una persona, puede a través de un hecho, a través de lo que sea, ¿sí? Porque hay una multiforme gracia, pero es una sola cosa, es Cristo, operativo en la vida de aquellos que creen. No es de cualquier manera, es en los que creen. Por eso que el Evangelio es conocer, primero, que en Cristo a qué cosas hemos accedido. Entender a qué cosas hemos accedido en Cristo.
¿Qué se nos habilitó en Cristo a través de su sacrificio en la cruz? De esa resurrección, porque en esto vamos a quedar esta noche, en este espíritu de resurrección, que nosotros lo vemos como Lázaro, ¿no? Estaba muerto, estaba podrido y el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, ¿sí? Y él salió. Pero la resurrección del Señor no es eso, no es un cuerpo muerto, no, es una expresión de lo eterno manifestándose aún hoy. El espíritu de resurrección es el que opera hoy en aquellos que estaban muertos, que estaban en oscuridad y ahora han visto la luz. Ese es el espíritu de resurrección. Nosotros no nos quedamos como que alguien que estaba muerto y se levantó y ahora anda. No. El espíritu de resurrección es algo que opera continuamente en nosotros, todo el tiempo, trayéndonos a memoria esa memoria eterna, eso en que Dios ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en esas obras. Y es un poco lo que le quiero hablar en esta noche. Comenzamos a disfrutar cuando entendemos qué Dios nos ha concedido. Y cuando nos ha concedido algo, lo próximo es creer en lo que nos ha concedido. Eso es muy importante. Vuelve esta palabrita, creer, ¿no? ¿Qué se nos concedió en Cristo? Listo. Se nos habló alguna vez que en Cristo y en esa cruz, ¿qué es lo que vino? Justificación. ¿Se acuerdan? En algún momento hablábamos. Y había otras expresiones. ¿Quién se acuerda? Muy bien. Muy bien. Yo tengo que saber, justificado, reconciliado, redimido en Dios. ¿Pero para qué? Para conseguir un mejor trabajo, para estar mejor de salud. O sea, yo tengo que entender, porque eso es lo que no se ha entendido por años y por generaciones en el Evangelio. Entonces, ¿la gente a qué va a la iglesia? A pedir algo, a buscar algo, a que algo se le dé en su vida. Y no está mal, siempre lo decimos, no está mal. Pero cuando las dejamos en ese estadio a las personas, ya empezó a creer mal. Ya empezó a creer mal. Entonces necesitamos, diga conmigo, creer bien. Creer bien. Entonces comenzamos a disfrutar de todas aquellas cosas que se nos dio en Cristo, ¿sí? Que se nos habilitaron, se nos ha concedido, pero es necesario que a medida que las crea, todas esas cosas que me fueron dadas en Él, ahí comienza mi madurez espiritual. Cuando yo empiezo a creer en lo que Él me ha concedido, no en lo que yo creo que quiero y que necesito. Cuando uno llega quizá con la necesidad, cree que lo que yo necesito es estar bien de salud. Y quizás no está dentro de la voluntad. Es más, Él dijo, ya son sanos. Sí, es como muy loco, ¿no? Porque yo espero algo, pero por eso tengo que creer en qué cosas se habilitaron a mi vida en ese momento en que el Señor, sí, lo permitió a través de su sacrificio en la cruz. O sea, por eso hay veces, bueno, pero y a mí no me están pasando. Y debe ser que no estoy creyendo bien. Porque concedido fue, pero para todo aquel que cree. Por eso debo de creer y digo, no es tan fácil. O sea, para mí no es fácil. Por eso se nos dio el Hijo. La vida del Hijo en nosotros, porque el que le cree al Padre es el Hijo en nosotros. Esa es la diferencia. Por eso es que el Hijo tiene que comenzar a gobernar nuestra vida y empezar a sacar a patadas al viejo hombre. ¿Para qué? Para que ya no descrea de lo que se concedió en Cristo. Es una ecuación matemática casi. No hay tanta, ¿cómo es esto? ¿Qué tan místico? No, creer. Creer en lo que se nos ha concedido. Entonces, si algo me ha sido concedido y yo no lo vivo, diga conmigo, es porque no aprendí a creer bien. Cada día debo de creer. Desde que me levanto hasta que me vuelto, debo de creer.
Debo de creer que me va a ir bien, debo de creer que todo lo que voy a salir a producir va a ser en Él y me dispongo a que sea en Él. Yo ya no voy en busca de algo por mis necesidades, voy en busca de algo para manifestarlo a Él, ¿sí? Todo lo que haga es para expresarlo a Él, ¿sí? En todo momento. Y eso es creer ya. Eso es creer que Él nos habita, que Él nos gobierna, que Él es quien se va a mostrar y nos vamos dando cuenta porque empezamos a... Hay un testimonio, como decía mi hermano Enrique, de eso. Hay un testimonio de quién me habita ahora, ¿sí? Y eso se puede percibir, eso se puede, por eso es que necesitamos creer que esto es así, que Él nos habita, que Él da testimonio a través de nuestra vida, ¿sí? Que Él es el que comienza a expresarse y a manifestarse de tal manera que vemos los resultados porque nos damos cuenta que hay un fruto a través de eso. Cuando Él está operando en nosotros, hay un fruto y hay un fruto duradero. Cuando no es Él operando en nosotros, es cuando el fruto no termina de ser consumado, no termina de darle lugar a ese fruto. ¿Mm? Porque nosotros podemos operar, pero sin creer. Nosotros podemos hacer cosas, pero sin creer. ¿Eh? Entonces, creer es una dinámica de crecimiento. Cuando yo más creo, más crezco espiritualmente. Es muy importante creer. ¿Mm? Comienzo a crecer en la fe en la medida que creo mejor. ¿Mm? Y ya nos vamos a ir dando cuenta por qué. Nos perfeccionamos en el creer. Es necesario que nos perfeccionemos en creer. Yo les puedo asegurar que nosotros no terminamos de creer todo lo que tenemos que creer. Ya cuando nos toca hacer algo y decimos, uy, ¿será? ¿Con qué me voy a encontrar? Ya vamos, ¿por qué? Porque en nuestra humanidad lo que hay es un montón de dudas. En el espíritu que a través de Cristo se nos da, en el creer, no hay dudas. Donde hay dudas es porque no hemos creído bien. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, vamos a hacer un trámite y empezamos, ¿será que me... ¿Y cuánto me va a cobrar el mecánico? ¿Me va a matar? ¿No? Y empezamos, y es duda, tras duda, y la duda no es de Cristo. La duda es no haber creído bien. Y es que de algo tan fácil, ¿cómo nos vamos dando cuenta de por qué un montón de cosas en nuestra vida no funcionan o no se dan? ¿No? O decimos, ¿dónde está Dios? Y Él dice, si creyeras mejor. ¿Mm? Entonces nos perfeccionamos en creer. Por eso nuestro desafío diario, diga conmigo, es creer. Si creo mejor, disfrutaré mejor del Evangelio. Génesis 15:4. Vamos a meter un versículo porque si no... Luego vino a él palabra de Jehová, esto es Abraham, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bien. ¿Qué es lo que Dios le habla a Abraham? Diga, le da una promesa. Le da una promesa. Dijo, Señor, yo no tengo prole, no tengo hijo, y este que es el hijo de la... No, dice, quédate tranquilo, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Abraham? Diga conmigo, creyó. Le hizo fácil. Abraham fue a quien Dios le predicó el Evangelio. No fue otro, fue Dios mismo predicándole a Abraham el Evangelio. ¿Por qué? Porque le dio una promesa. Le dijo, sí, tendrás un hijo. Y Abraham creyó. Lisa y llanamente, no fue ni un instituto bíblico, no iba a la iglesia, o sea, creyó a Dios. ¿Y qué le parece que pasó? Se le dio un hijo, se le dio un hijo. Entonces, Abraham creyó y creyó bien, por eso cuando recibimos nosotros, a ver, ¿vieron cuando Pablo dice, porque debo de sufrir nuevamente dolores de parto? ¿Saben por qué los dice? Porque él tuvo que predicarles de nuevo, ¿sí? Porque no habían creído bien. No habían creído bien.
Por eso es tan importante desde un inicio creer bien. Vuelvo a esto, aunque uno sabe que es repetitivo, pero es importante. Cuando nosotros comenzamos a asistir a un lugar llamado la iglesia, ¿sí? Y nosotros no aprendemos a creer bien, inmediatamente comenzamos a desvirtuar el evangelio. Si a nosotros nos dejan con que la iglesia evangélica es un lugar donde el Dios te soluciona todos los problemas, yo ya tengo un gran problema, porque voy a empezar a creer desde ahí. El día que no se solucionen mis problemas, yo comienzo a criticar a todos, a los líderes, a los hermanos, al pastor, a Dios, a todos, porque no entendí bien de qué se trata. Por eso rápidamente, no es que las personas no pueden venir con un problema a la iglesia, pero sacarlos rápidamente de ahí. Listo. Sé que te pasó esto, sé que vivís esto, sé que estás en esta adicción, sé que, listo, pero lo que Dios quiere hacer con tu vida es expresarse a través de tu vida. ¿Eh? Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, cuando yo tengo un montón de gente esperando que Dios los bendiga y estamos fritos, porque no es así. ¿Mm? No es así. Bien, nos perfeccionamos en el creer. Abraham creyó, ¿sí? Abraham le fue anunciada las buenas nuevas, ¿sí? Las buenas nuevas que eran, tendrás un hijo, la promesa, tendrás un hijo. Creer bien, fíjense, es desafiar a todas las voces contrarias que vienen a nuestra vida y nuestra vida misma. ¿Eh? Es desafiar todos los días. ¿Será que esto? Sí, será. ¿Eh? Y con el primero que tenemos que es contra nosotros mismos. ¿Eh? Porque estamos siempre en la duda. Vuelvo a esto. Si algo nosotros estamos dudando, es porque no hemos creído bien. Tan importante desde el inicio aprender a creer bien en el Señor. Y creer bien significa que yo quedo, fíjense, quedo oyendo a Dios. ¿Abraham qué hizo? Abraham oyó a Dios. Abraham, te daré un hijo. Listo, ya está. No le preguntó cómo iba a ser, no, simplemente le creyó. Le creyó. ¿Mm? Ahora, ¿cómo sé que creo en el Evangelio? Porque oigo a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Trato de estar atento. Fíjense que en nuestros días, a ver, parece como muy absolutista, pero todos nuestros días tienen que ser así, tratando de oír a Dios. No como un loco religioso ni místico, ¿no? Me voy a poner 4 horas de rodillas a ver si Dios me habla. No, o sea, si no, no tengo vida, tengo que seguir trabajando. Por ejemplo, la gente se cree que es como entrar a un monasterio, ¿no? Y estoy ahí como los monjes paveando tantos días. O sea, no, el Evangelio es vivir todos los días la vida que vivimos. De eso se trata. O sea, se pierden, yo digo, ¿no? Dice, está bien, cada loco con su tema, dice el Salmo. Entonces, yo digo, ¿cómo pierden tiempo esa gente ahí lejos de todo? ¿No? Hay veces uno ahí dice, yo me iría al campo a vivir. Yo estoy en el horno, si voy al campo, ¿qué hago? Es maravilloso, a mí me encantaría ir, ver las vacas, ir, andar a caballo, o sea, me encantaría, pero Dios dice, ¿qué está haciendo? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Entonces, empezamos a entender, y eso es cuando empezamos a madurar en Cristo, que vamos teniendo esa mente de Cristo operando en nosotros. Sin duda, cuando se nos hablan que se nos ha dado la mente de Cristo, ¿qué debo de hacer? Creer que es la mente de Cristo. Entonces Cristo empieza a pensar diferente a mí. Y ahí es donde yo tengo que decir, claro, ahí es donde yo tengo que morir y dejarle operativo a Él. Y no me gusta porque Él tiene ideas más saludables que yo, más elevadas que yo, y es como que yo soy limitada, no quiero llegar a eso. Y dice, pero estoy yo. Y yo sí puedo hacer, porque para todo aquel que cree, es posible. Es posible. ¿Eh? Por eso es importante creer bien. Creer bien. ¿Mm? Ahora,
decía, ¿cómo sé que creo bien en el Evangelio? Porque oigo a Dios todos los días. Ahora, si yo, imagínense esto, y por ahí suena, pero es solo ejemplos. Eh, yo he hecho programas de radio, de iglesia. O sea, me han mandado a la radio, no es que he hecho programas, me han mandado a la radio porque el pastor no iba, entonces me dicen, ¿podés ir a la radio? Y yo decía, 2 horas, ¿qué voy a decir en 2 horas? ¿No? Y después te das cuenta que vuela, ¿no? Te enganchás y ya. Pero ahora entiendo, digo, después llamaban, ¿no? Llamaban porque dábamos el teléfono, llamen para pedidos de oración, y estaba en todas esas años. Y claro, si yo vivo pidiendo oración, si yo paso todas las reuniones, cuando el predicador dice, aquellos que pasen al frente, o sea, yo he estado en donde yo iba el miércoles, pasaba la hermana, iba el sábado, pasaba la misma hermana, y el domingo pasaba la hermana. Digo, ahora entiendo, no hemos creído bien, porque si yo tengo que estar, el mismo que opera en mí, opera en todos, ¿ve? Entonces, una vez puede ser, no es que tampoco porque por algo Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. No puedo decir que no necesito, pero si yo tengo que estar pidiendo oración todo el tiempo, no creí bien. No creí bien. ¿Eh? Porque en Él se me fueron dadas todas las mismas cosas que se le fueron dadas a aquel que veo que le funciona. Pero se ve que Él cree y yo no termino de creer. Como es. Por eso el que cree bien, diga conmigo, tiene evidencia. Es evidencia de oír a Dios. Y eso significa que, vuelvo a esto, no es que no necesitemos, sí necesitamos ser perfeccionados. Génesis 15:6. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren lo que es creer. Creer no es cualquier cosa. Creer nos es contado por justicia. Eso es un montón. No es creer, bueno, no. Creer. Dice que a Abraham, porque creyó, le fue contado por justicia. Y se le fue dado un hijo. ¿Sí? Ahora, Génesis 22, 1 y 2, es bien interesante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, aquel que te di como promesa, ¿sí? A quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A ver, ¿alguna vez leyó que Abraham entró en conflicto? Dios, me diste un hijo y ahora me lo pedís. O sea, está loco. O sea, no tuvo, ¿saben por qué no tuvo conflicto? Porque Adán creyó bien. ¿Y qué es creer bien? ¿Saben lo que manejaba Abraham? Listo. Si él me lo pide, seguramente si yo le paso el cuchillo por el cogote y muere, él lo va a resucitar. Tranquilo. Si él me prometió un hijo, ¿cuál es el problema? Pero él creyó bien. Por eso le fue contado por justicia. O sea, ¿nosotros qué haríamos? Uy, le hacemos un juicio a Dios. ¿Pero para qué me lo diste? ¿Por qué? ¿No ves que ahora me encariñé y lo amo? O sea, porque no creímos bien. Porque no conocemos a Dios. Abraham se ve que creyó y lo conocía un poquito a Dios. Dijo, por más que me lo... Yo sé que después de todo, me lo va a volver a dar. ¿Se entiende? Porque creyó bien. Importante es creer bien. Abraham oía a Dios y eso le era contado como justicia. Y ahí la palabra justicia también tiene que ver con esas buenas obras, de que algo se mencionó. A ver, cuando nosotros, y acá entramos en la segunda parte del tema, cuando nosotros hablamos de buenas obras, ¿no? Y dice que se le fue contado como parte de las buenas obras.
Pero la buena obra no fue matar al hijo. O la buena obra fue oír y obedecer a Dios. Entonces acá empieza el otro tema. ¿Qué son las buenas obras para nosotros? Porque para nunca matar a un hijo es una buena obra. Pero oír a Dios, sí, es la buena obra. Entonces, ¿qué es lo que se le fue tomado por justicia? ¿Qué es lo que Dios tomó en cuenta? El que él le oía y le obedecía. No es hacer cosas, porque ahí entramos nosotros, a hacer cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y esto seguramente que va a tocar el corazón de Dios. Y esto va a ser, y empiezo yo a hacer buenas obras, pero que no son, como ahora vamos a explicar, por medio de la fe. Nosotros podemos hacer buenas obras, pero sin fe. Yo conozco un montón de personas que no conocen a Cristo, nunca pisaron una iglesia, ni tienen ganas de hacerlo, pero sin embargo viven haciendo buenas obras, pero no son por la fe. A nosotros se nos pide que las obras sean por la fe. Esas son contadas por justicia para Dios, no cualquier cosa. Entonces, decía en esto de Abraham, lo único que puede pasar, diría Abraham, porque creí bien, es que el Señor, si muere, me lo va a resucitar. Y bien importante esto, ¿no? Ese es el espíritu del Evangelio, el creer bien. Ese es el espíritu del Evangelio. Cuando yo creo que el Evangelio es ir a un lugar, que un pastor te ore, que te vaya bien en el trabajo, que consigas algo bueno. Cuando yo creo que el Evangelio es eso, ya desvirtuó el Evangelio. ¿Ve? Y cada vez me voy más al pasto, o sea, es inevitable. Por eso necesitamos creer bien. Y en esto, decíamos que el Evangelio, como dice Pablo, a los Gálatas le dice, a los Gálatas fue que le dijo, a Abraham se le fue predicado el Evangelio. Una promesa. Y vean qué interesante esto, de que a Abraham se le fue predicado el Evangelio. Porque ¿qué se le fue dado? Un hijo. ¿Sí? Abraham no tenía nada en ese momento. Y se le fue dado un hijo. Cuando usted y yo llegamos al Evangelio, ¿qué teníamos? Nada. ¿Qué se nos fue dado? Un hijo. Esto no es que, no es casual, es parte. Hay una dinámica, ¿sí? Que por el Espíritu a través de la palabra se va dando. Entonces, es lo mismo. Se repite en nuestra vida. Dios necesita, como en ese tiempo, un Abraham que le crea. Y cuando se le cree, Él nos da un hijo. ¿Ven? Pero ese hijo ya no se le pide para morir, sino que ese hijo nos hace morir a nosotros para que Él gobierne y sea descendencia. Es parte. Es el proceso, es lo que nos enseña, es lo que nos deja. ¿eh? Ese es el espíritu, como decía. Por eso que Abraham, vuelvo, ¿cómo se nos predicó el Evangelio a nosotros? Hablándonos de Cristo. Dios en Abraham, sombra de lo que había de venir, le dio un hijo. ¿eh? Ese es el espíritu del Evangelio. El Evangelio de Abraham no era, vuelvo a esto, no tenía nada, pero puedes acceder a una promesa. Lo mismo nos pasó a nosotros, estábamos muertos en delitos y en pecados, no teníamos nada. Entonces, cuando abrazamos la promesa que se nos da, un hijo. Lo primero que se nos da es un hijo. Pero una vez que tenemos al hijo, tienes que tener obras. Y acá hay un tema, porque Pablo habla de la fe y Santiago habla de las obras. ¿Sí? Entonces, acá vamos a sacarnos que Santiago no está diciendo que lo que Pablo está diciendo está mal. No, no, no. O sea, se necesita fe, pero se necesitan obras. Por eso es que les hablaba que las personas podemos hacer obras,
pero sin fe. Pero cuando hay fe genuina, hay obras que son por causa de esa fe. Y ya no somos nosotros. Entonces, lo que termina siendo es una evidencia al mundo. Eso es lo que, a ver, yo puedo decir, yo creo en Dios, pero eso no es una evidencia al mundo. La evidencia al mundo son las obras que produce esa fe en mí y que son notorias. Yo puedo decir, no, yo me porto re bien, yo soy cristiano, amo al Señor, no hago nada indebido. O sea, sí, pero soy yo. Soy yo diciendo, hablando. Pero se necesitan las obras como evidencia al mundo de que hay un Cristo operativo en mi vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando tienes al hijo, como Abraham dice que tenía al hijo, a nosotros cuando no lo teníamos o no teníamos nada, se nos dio también a cambio de la fe. ¿Sí? El hijo a nuestra vida vino por la fe, no de nosotros, porque la fe también es don de Dios. Ni siquiera teníamos fe para eso, pero Dios así nos proveyó de esa fe. Ahora, tengo al hijo, vuelvo a esto, ¿no? Fíjense cómo es, ¿no? Porque ya no se me pide al hijo. A Abraham sí, Dios le pidió al hijo, pero a nosotros no se nos pide al hijo, sino que la más grande obra de fe que Dios nos pide es que nosotros muramos para que el hijo viva. Esa es la mayor obra de fe que debe de existir en nuestra vida. Por eso el concepto de duda de esta vieja naturaleza, como decíamos, que está en nosotros, tiene que ir desapareciendo. Todo lo que para mí es duda tiene que ir desapareciendo. Eso nos lleva a creer bien, ¿sí? Y a creer lo que Dios nos está hablando. Por eso es que la vida del Hijo en nosotros, a eso se le llama la justificación. La justificación no es el hecho es la vida misma de Cristo en nosotros, nuestra justificación. Él es nuestra justificación. Y estas son las buenas obras o las obras de la fe, como decíamos. Santiago 2, 18 al 26. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Sí? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es importante. El hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras, pero por medio de la fe. ¿Sí? Miren cómo, a ver, y acá es importante porque encima parece que lo recalcara, ¿no? Y no solamente por la fe, asimismo también Rahab la ramera, y es como que aclara, ¿no? O sea, no era la diaconisa, era la ramera, ¿no? O sea que no tenía que ver con un concepto de para algunos, para los que están bien, para los que se congregan. No, 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 no. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y pregunta, y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. O sea, si hay fe, tiene que haber obras. Pero son obras por la fe, por esa vida. A ver, la fe no es más ni menos que Cristo mismo operando en nosotros. Cuando decimos que el Evangelio es una sola cosa y que es Cristo, la fe es Cristo, nuestra redención es Cristo, nuestra salvación es Cristo, nuestro bautismo es Cristo. Todo es Cristo. No hay
Pero ahí es cuando nosotros vamos madurando, cuando entendemos, ¿no? ¿Qué quiso decir? No, es Cristo. No nos complicamos la existencia. Pero ya cuando queremos como ahí meditarlo y ya le perdemos la pisada. Pero entender en esto, por eso digo que Santiago no es que estaba contrariando a Pablo, sino que él decía, listo, la fe es necesaria, pero también se necesitan las obras. Porque por medio de las obras es el testimonio que el mundo tiene de que hay un Dios. No podemos solamente salir a decir, yo creo en Dios. Sí, Jesús te ama. O sea, es muy limitado. Es muy limitado. ¿Sí? El mundo espera otra cosa, la expresión de Dios. Y eso lo puede hacer solo la iglesia. Pero eso se hace con hombres y mujeres que van madurando y entendiendo la vida de la fe. De eso se trata. Oír y entender los diseños de Dios, diga conmigo, es buena obra. A ver, fíjense, Santiago no dice que no hay que tener fe. Lo que dice es que la fe se perfecciona por medio de las obras. La fe se perfecciona por medio de las obras. Por eso, en algo que tiene que ver, porque podemos decirnos cuánto, podemos decirnos hermanos y cuánto nos amamos, pero diga conmigo, tiene que haber obras. Pero en esto tenemos que diferenciar, porque obras no es, bueno, voy a ayudar en el buffet de la iglesia. Esa puede ser una buena obra, pero no es de la fe. Dios no te está pidiendo que vayas al buffet. Dios te está pidiendo que lo manifiestes a Él, que lo expreses a Él en todo lo que produces, en todo lo que haces, en ese sentido. Pero por eso es que por eso se nos habla de las obras muertas. Las obras muertas no son las obras de la fe. Las obras muertas es aquella que llevan a cabo personas que todavía no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque creyeron mal. Cuando uno cree mal, no nace de nuevo. Puede ser parte de un ámbito, de una comunidad de fe, pero no haber nacido de nuevo. ¿Me sigue? Bien. Entonces, una obra de fe, a ver, no es edificar un templo o tener un programa de radio. ¿Cuántas personas tienen un programa de radio y edifican cosas y no tienen fe? Por eso las obras de fe no son las que hacen todos aquellos que no tienen a Cristo. Por eso no son obras de fe. Obras de fe son aquellas que por el Espíritu se nos revelan y por la naturaleza que portamos se llevan a cabo. Y hasta nos parecen raras porque no salen de nosotros, sino que salen del Cristo que nos habita. ¿Sí? Él es el que está comenzando a producir gobierno en nosotros y nos lleva a producir cosas que el común no produce. Esas son las obras de la fe, la que van manifestando el propósito eterno de Dios, no es la que puede hacer cualquiera. Esas son buenas obras, pero no son obras de la fe. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso, si alguien sin Cristo puede hacerlo, no es una obra de fe. Es una buena obra, pero no es una obra de fe. Las obras de fe son las que dejan evidencia de que estamos haciendo algo porque oigo a Dios. Las obras de fe son aquellas cosas que me llevan a hacer porque oigo a Dios. Y hasta me doy cuenta, hay veces, porque me tiendo a resistir, porque eso es como dice Pablo, soy yo. Es lo que habita en mí, es lo que vive en mí, es este pecado que mora en mí y que todavía es parte de ese cuerpo de muerte que lo llevo encima y que no sé cómo sacármelo de encima, ¿sí? Pero eso va pasando, porque vamos madurando a la vida del Espíritu y eso va pasando, ese cuerpo de muerte va quedando de lado en nosotros y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero vuelvo a esto, lo decía Pablo, o sea, un versículo que suena maravilloso, pero decir eso demanda
madurez. Decir que Cristo vive en mí, ya no vivo yo, es una cuestión que es creer bien principalmente. Ahora, debemos saber que el hombre sin Cristo, el hombre que está muerto, ¿sí? Por causa del pecado, diga conmigo, tiene buenas obras. Tiene buenas obras, ¿sí? Ahora, Hebreos 6:1, fíjense, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Entonces, ¿qué son las obras muertas? Y lo decíamos, es la acción de alguien que no ha nacido de nuevo, pero que hace buenas obras, pero que todavía no tiene esa vida madura de fe y no cree bien, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿no? Déjenme decirle algo. ¿Saben por qué muchas personas, y en esto decís, acepté a Cristo y nací de nuevo? No es tan así. No es tan así. Porque si está diciendo que debemos de dejar las obras muertas, el que está muerto no nació. Entonces no todo el que comienza a congregarse y levantó su mano y se bautiza ha nacido de nuevo. Y nos damos cuenta cómo, fíjense, porque experimentar el arrepentimiento de obras muertas, como dice ahí en Hebreos 6, ante esta verdad presente, que la verdad presente que es Cristo, ¿no? La verdad presente es Cristo, es una sola cosa. Entonces, déjenme decirle algo, hay personas que no experimentan el nuevo nacimiento porque no quieren dejar de hacer obras buenas, pero muertos. O sea, es un orgullo solapado, ¿no? Yo quiero seguir haciendo cosas, pero el Señor dice, pero no, yo quiero que el que las haga es mi hijo en vos. Por eso es que las personas no llegan a nacer de nuevo, porque no pueden morir al orgullo de hacer las cosas para Dios. Entonces es peligrosa esa palabra cuando decimos, yo quiero servir a Dios. Y porque puede ser a través de un muerto, ¿no? Puede ser a través de una persona, pero que es más, en la vida se ha comportado siempre así. Yo siempre digo, hay personas que son muy voluntariosas y no tienen a Cristo. Y hay veces ese voluntarismo lo llevan a la iglesia, a la vida del cuerpo. Pero no porque nacieron de nuevo, sino por ese voluntarismo que tienen. El tema es que el Evangelio, lo hemos aprendido siempre, no se hace por voluntarismo, sino con hombres y mujeres que han nacido de nuevo y son perfeccionados a través de lo que Dios y la voluntad de Dios expone. Una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Eh? Por eso vuelvo a esto, al final. Las buenas obras, ¿qué son? Oír a Dios. Oír a Dios todo el tiempo y aprender a hacer la voluntad de Él. No lo que a nosotros nos parece que esto a Dios le caería bien si yo lo hago. No, 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 no. No, Él sabe bien. Por eso fíjense, esto de las obras muertas, ¿sí? No terminan de morir a esa forma voluntaria de expresar su vida. Y estas obras muertas son acciones, actitudes o prácticas religiosas que no tienen vida espiritual. ¿Sí? Esfuerzo propio para intentar justificarse cuando Él nos justificó. ¿Eh? O ganar el favor de Dios mediante méritos humanos, actividades piadosas o rituales realizados por costumbre que no nacen de una fe verdadera, sino de un formato humanista, porque ya lo traían así, ya eran parte de su vida. O sea, ¿en qué consiste el arrepentimiento a estas
obras muertas. Primero, aceptar que la salvación es un regalo inmerecido de Dios y que en la cruz se nos proporcionó, ¿sí?, algo que nos integró nuevamente a ser parte de la familia de Dios para llevar a cabo el propósito eterno. Reconocer que solo a través del sacrificio de la cruz se obtiene una verdadera vida espiritual. Creer en eso. Creer en eso. No creer, uy, cómo sufrió el Señor en la cruz. Si en realidad en la cruz lo que se nos dio fue la victoria más extraordinaria que podemos tener, que podíamos haber recibido. Allí se nos trajo nuevamente a vida. Allí nuevamente se nos introdujo en este propósito eterno. Entonces, cuando la palabra nos dice que Él ya nos había pensado para que anduviésemos en buenas obras, y hay veces nosotros decíamos, ¿no? Yo pensaba, tiempo atrás decía, claro, entonces cuando aparecen ciertas vicisitudes o cuestiones en nuestra vida, tengo que poder identificar si son parte de esas buenas obras a las que Dios me ha asignado desde una eternidad, ¿no? Empezamos como ahí a tener un pensamiento como dividido. ¿Será esto de Dios? ¿Será que esto es parte de lo que Dios quiere producir? Y todo el tiempo Dios quiere operar en nuestra vida y establecer su persona a través de nuestros días. Por eso tenemos que estar atentos y aprender a oír a Dios en todo momento. En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. No podemos seguir pensando. Imagínense que no creer bien han sido personas que estando en un trabajo, no. En la iglesia es la iglesia, en el trabajo es el trabajo. Yo soy otra persona. No. No, yo soy pastor cuando estoy en la iglesia. No soy pastor cuando estoy en mi trabajo. O sea, no creí bien. No entendí de qué se trata el evangelio. Entonces, esta vida de obras muertas a la que debemos de morir tiene que ver con esto que parece tan simple y tan sencillo, que es creer bien. Necesitamos creer bien. Cuando nos reunimos, saber para qué nos reunimos. No nos reunimos porque no tenemos nada que hacer, porque somos una manga de personas que viven con problemas y quieren salir de... No, somos personas que más allá de que vivimos circunstancias y problemáticas, entendimos que esa vida que se nos da nos hace mirar por sobre todas esas circunstancias. No es que no las vivimos, no es que no tenemos problemas, no es que ya no vamos a tener ningún tipo de circunstancias difíciles, no, al contrario. Quizás las vivamos, pero ya tenemos algo más, que es haber creído a la promesa que Dios nos dio. Nos dio al Hijo y en Él se nos dieron todas las cosas. A ver, no dice algunas, todas las cosas. Por eso digo que cuando nosotros creemos que algunas cosas parece que no se nos dieron, creo que lo mencionaste, Enrique, lo hacemos mentiroso. Pero como Dios dice que y yo hay veces que no creo que me haya dado todas las cosas. Bueno, tengo que empezar a creer bien. Y es una disciplina, es algo que tenemos que gestionar en nuestra vida, creer bien. Desde temprano a la mañana no se nos pide que, agarremos y hagamos un estudio bíblico. No, Señor, quiero aprender a creer bien. Quiero aprender a creer bien. Quiero creer no solo que eres real, sino que vives y vivo en ti. Por eso cuando decimos que estar en Cristo es estar en un ámbito donde se nos dieron todas las cosas. Vuelvo a lo que fue Adán y Eva, el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que lo dijimos el otro día? Si usted busca en el mapa, ¿dónde estaba el huerto del Edén en esa época? No existe porque era un lugar que Dios había creado para que Adán y Eva ahí gobernaran, sojuzgaran, señorearan, o sea, vivan una vida maravillosa. Cuando se nos dice que estamos en Cristo, es para lo mismo. Es para lo mismo.
para que aprendamos, ¿sí?, a disfrutar de todo lo que en Cristo ya se nos fue dado. Un poquito adelante, perdón. Pero es eso, es un ámbito que Dios crea. La iglesia es un ámbito que Dios crea. Todo lo que Dios va a salvar, y cuando hablamos de salvación, no hablamos de, nos íbamos al infierno, no, salvación es la justificación por medio de Jesucristo en nuestra vida. ¿Se recuerdan que siempre que Dios va a salvar a una generación, establece algo? ¿Sí? En Noé, un arca. ¿Sí? Y para hacerlo corto, en este tiempo, la iglesia. La iglesia es el arca de Dios en este tiempo, en donde todos los que podemos llegar ahí en Cristo, somos salvos. ¿Pero salvos de qué? De una fe de obras muertas, de una vida sin Cristo. De eso somos salvos. Somos salvos de nosotros mismos para ahora habitar en Cristo. Póngase de pie, por favor.